El tabernáculo de Dios y su ejército celestial de Cristo en la calle presentan la maravillosa palabra de Dios. Hoy vamos a estar hablando de la maravillosa palabra de Dios. Para ello vamos a buscar en Mateo capítulo 5, en el verso 11 y 12. Amén. Mateo capítulo 5, versos 11 y 12. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice así: Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Padre, en el nombre de Jesús, que sea tu palabra en esta hora como una espada de doble filo, como dice la palabra de Dios. Que Dios ponga carbones encendidos en nuestros labios para hablar de su maravillosa palabra. Esa es la palabra de Dios, que por su palabra seremos vituperados y seremos aborrecidos, seremos perseguidos, así como fueron perseguidos aquellos grandes apóstoles, aquellos grandes profetas. Que era a través de su maravillosa palabra de Dios. Decía yo, hay muchas doctrinas hoy rodando por las calles. Doctrinas de vestimenta, doctrinas del diezmo, doctrinas de la ofrenda, doctrinas de Santa Cena, doctrinas para allá y doctrinas para acá. Y nosotros simplemente hacemos realmente como está escrito en la palabra de Dios. O sea, no es ponerle ni quitarle. Yo le pudiera decir a una persona, ¿dónde está escrito tal cosa? Y la persona te dice, es que nosotros tenemos como doctrina esto en la Biblia. Y yo decía, eso es como cuando tú vas a un empleo y en el empleo te dicen, tú tienes que vestir con esta camisa y este pantalón. Y si no te gusta el empleo, la doctrina del empleo, o sea, las visiones que tiene el empleador para darte el empleo a ti, si no te gusta, tú no estás. Yo no soy quien para ponerle o quitarle más. Dios en su palabra nos dice, hay días que el que le pongo le quite una tilde a mi palabra. Hoy vemos cómo mandamientos de hombres y doctrinas se meten en la iglesia, que no están escritas. Por esta palabra que al final y cuenta seremos perseguidos, aborrecidos por ella, pero también seremos juzgados. Ahora, seremos perseguidos y aborrecidos por la palabra, no por nuestra conducta. Nuestra conducta tiene que ser una conducta intachable. No es que yo voy a venir a decir aquí, porque como yo tengo la palabra, yo me creo más fuerte que todo el mundo mando para el infierno, todo el mundo esto, todo el mundo lo otro, porque la palabra me dice que yo tengo que llenarme de fe, de misericordia y de amor. O sea, ¿cómo llegan a Cristo la gente? Si yo lo que estoy es golpeando con la palabra. O sea, la palabra, cuando tú la hablas, ella misma golpea a la persona. Dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 3, Mateo capítulo 13. Vamos a leer estos versículos y la misma palabra se lo va a responder. Mateo capítulo 13, en el verso 3 y 4, dice de la siguiente manera. Mateo capítulo 13, en el verso 3 y 4, dice así: y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Vamos a seguir leyendo, vamos a leerlo hasta el 8. En el verso 5 dice, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó en espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 70, y cuál a 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. No lo voy a explicar con mis palabras, con sabiduría de hombre, porque la misma palabra lo explica. Estamos hablando de la palabra de Dios, de una palabra que cae en espinos, otra cayó en pedregales, otra cayó en tierra fértil, otra cayó en tierra, como dice la palabra. Pero vamos, porque Jesús mismo, yo no tengo que ponerle ni quitarle a la palabra, porque Jesús mismo dice qué significa esto. Dice en Mateo capítulo 13, en el verso 18, más adelante, ahora va a explicar lo que él está diciendo en esta parábola. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende,
viene el malo y lo arrebata. Lo que fue sembrado en su corazón, este es el que fue sembrado junto al camino. Está hablando de lo primero, del verso 3 que leímos. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es corta duración, es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que oye, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. O sea, lo que Jesús está diciendo en los versos 3 hasta el 8, ahora lo está explicando en los versos posteriores. Por eso es que nosotros tenemos que leer no solamente un texto bíblico, sino todo el contexto de lo que significa la palabra de Dios. Ahí están aquellos que vienen a la iglesia, usted le habla de la palabra, pero no dan fruto. ¿Por qué? Porque reciben la palabra, pero su simiente no está en tierra fértil. Hay unos que reciben la palabra, pero las cosas del mundo, lo que tiene el mundo, lo que les ofrece el mundo, no permite que ellos crezcan en la palabra de Dios. Pero hay unos que están aquí, que están escuchando la palabra, que están sembrados en tierra fértil y lo que esperan es abono de esa misma palabra, el regar de esa misma palabra, porque el regar lo tiene el Espíritu de Dios para que nosotros crezcamos en la palabra de Dios. Amén. Eso es la diferencia. No cualquier palabra hace crecer al ser humano. La gente dice, por ejemplo, para bautizar yo a una persona, escúchenme, para bautizar yo a una persona, vamos a la palabra de Dios, entonces el hombre corrompido viene y dice que yo tengo que discipularlo, que yo tengo que enseñarlo, porque si él se bautiza, pero no está discipulado, no va a dar buen fruto. Yo no soy quien, entonces yo estoy diciendo, cuando yo digo eso, que Dios se equivocó en su palabra, porque Felipe, que fue llamado por los apóstoles para predicar el Evangelio, él está predicando el Evangelio de Cristo y está bautizando hombres y mujeres, predicándoles. Se consiguió un eunuco, le predica la palabra de Dios, el Evangelio, el eunuco le dice, ¿qué me impide ser bautizado? Y le dice, ¿tú crees? Y él dice, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, ahí hay agua, entonces bautízame. Y enseguida bajaron y le bautizaron. Eso dice la palabra de Dios. Pero los diablos de la iglesia dicen que Dios está equivocado y que yo tengo que discipular a la iglesia. Y le pregunta a él, ¿se equivocó Dios entonces? Hay un error. Cuando Jesús es llevado al cielo, dice la palabra de Dios que descendió el Espíritu Santo. Y ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios. Amén. La palabra de Dios dice que el que confesare con su boca y creyere que Jesucristo es el Señor será salvo. O sea, yo lo confieso, yo soy libre de pecado. O sea, tengo el Espíritu y soy libre de pecado. Entonces, mi bautismo es para yo morir, para yo resucitar con Cristo. Y para yo resucitar con Cristo, crucifico y resucito. Pero yo estoy siendo obediente a la palabra de Dios. O sea que el bautismo no es que me va a hacer salvo. No es que el bautismo va a hacer descender el Espíritu Santo sobre mí. Porque yo estoy siendo obediente a la palabra de Dios. Entonces yo pregunto, ¿tú sabes cuánta gente hay de la que la palabra fue sembrada en espino, de la que la palabra no fue sembrada en tierra fértil, y fueron apóstoles fraudulentos, maestros fraudulentos, profetas fraudulentos, pastores fraudulentos que hoy se bautizaron y están en la calle fornicando, adulterando y diciendo mentiras, haciendo carne para el diablo? Pero la palabra no se equivoca y hay que dejar crecer el trigo con la cizaña. Pero en su tiempo es Dios quien recogerá y sacará primero la cizaña para mantener el trigo vivo. Amén. La palabra de Dios dice, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Y si estamos en este lugar,
Pasamos a veces por pruebas difíciles. Pasamos por momentos difíciles. A veces cosas que vienen a nuestras vidas que son tan difíciles de sostener. Y a veces tiramos la toalla y decimos ya no quiero más. Pero Dios te dice toma, porque tú no eres un simple llamado. Tú eres un escogido de Dios. Amén. Y por eso es que tú eres firme a la palabra de Dios. No a cualquier palabra, la palabra de verdad. Amén. Gloria a Dios. La gente dice que es que tenemos que vestirnos con una falda y un pantalón porque la Biblia dice. Desconocemos la historia y hoy la hablamos dentro de los púlpitos. Una cosa, ojo, es la libertad que nos dio Cristo y otra cosa es libertinaje. La mujer tiene que vestirse con pudor. La mujer tiene que saber taparse. La mujer tiene que saber no mostrar. Una cosa es eso y otra cosa es decir que la mujer tiene que usar falda. Esa es otra mentira más. Porque y decimos, no, es que Jezabel, escúchame, a Jezabel se vestía con prenda. Jezabel se vestía con vestido. Jezabel tenía peinados. Jezabel tenía joyas. Era reina, era la esposa de un rey. Pero Esther también se vestía con buenos vestidos. También era peinada. Dice que la bañaban en aroma y su aroma era hermoso. La vestían con prendas, con peinado. Era la esposa del rey. Ahora, Jezabel era la esposa del rey, Esther era la esposa del rey, pero lo que la hacía diferente era su corazón, no su vestimenta. Y así estamos viendo hoy. Estamos viendo gente en la iglesia con falda, pero sigue siendo chismosa, sigue siendo adúltera, sigue siendo fornicaria. ¿Y qué estamos hablando entonces? Estamos llamados a predicar la palabra de Dios, no la doctrina del hombre que se intenta meter en la iglesia. Sigamos hablando, Mateo capítulo 15. Dice la palabra de Dios que seremos aborrecidos y perseguidos por su palabra, no importa lo que los demás digan. Uno decía, mira, tú vas a bautizar y en nombre de quién vas a bautizar? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Y quién es tu cobertura? El Espíritu de Dios es mi cobertura. Amén. Déjense de eso, iglesia. Déjense de eso, iglesia. Vamos a seguir leyendo, porque por ahí le tengo una también, a través de la palabra de Dios. Dice, Mateo capítulo 15, versos 5 al 14, dice así. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Y llamando así a la multitud le dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre. No es la comida. Muchos dicen, es que si come cerdo, si come aquello, si come lo otro. No es lo que entra en la boca del hombre. Contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron, ¿saben que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Los discípulos le están diciendo a Jesús, ¿sabe Jesús? Los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra. Pero respondiendo él le dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlo. Son ciegos guía de ciego, y el del ciego guiará, y el ciego guiará al ciego. Ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús le dijo, también vosotros sois aún sin entendimiento. Los discípulos le están preguntando en un momento. Parece que la palabra está golpeando a los fariseos. Es muy fuerte la palabra. ¿Tú quieres que te diga algo? Por la palabra lo mataron, lo crucificaron. Y hoy la iglesia quiere una palabra para que la gente lo quiera. Hoy la gente está hablando una palabra para que la gente lo ame. Hoy la gente, la iglesia está hablando una palabra para que tener seguidores. Y yo te digo, ¿qué hizo Jesús?
predicó una palabra para golpear el pecado, para mantenerse con los pecadores, pero para golpear el pecado. Hoy la iglesia no le importa. Cuanto diezme, no importa tu pecado. Cuanto ofrende, no importa tu pecado. Si tú te vistes como yo digo, no importa tu pecado. Si tú haces lo que yo diga, no importa tu pecado. La gente habla y habla sin palabras. La gente simplemente repite como loro, sin tener entendimiento de la palabra de Dios. Y yo le digo a los entendidos de la palabra que hoy se creen apóstoles, profetas, porque cuando la palabra me dice a mí de un apóstol, no creo en apóstol. Porque cuando la palabra me dice a mí de un apóstol, dice que la sombra del apóstol Pedro sanaba a los enfermos. Dice la palabra de Dios que cuando los apóstoles llegaban a ciudades enteras eran convertidas a Cristo. Amén. Ciudades enteras convertidas a Cristo. Hoy llegan apóstoles, entonces ahí sí me agarré la palabra. No, hermanos, que seremos aborrecidos. Pero ¿cuál aborrecido si lo que estás pidiendo es plata? Ladrón. Si no es con usted la palabra y usted no se siente ofendido, tranquilo. Pero no me perdone porque yo estoy hablando la palabra de Dios. Amén, amén. La palabra de Dios. Lo que la gente opine no importa. La palabra de Dios. Y a Jesús nadie le preguntó, ¿qué opinas tú? Él simplemente dijo, yo vengo a hacer lo que mi Padre me ha mandado a hacer. Y yo estoy aquí hablando lo que Él dejó en su palabra hacer, más nada. Dice la palabra primera de Corintios, capítulo 1. Vamos a buscar en primera de Corintios, en el capítulo 1. Hoy estamos hablando de la palabra de Dios para que nosotros entendamos por qué es tan importante hablar la palabra de Dios. Capítulo 1, verso 18. Capítulo 1, verso 18. Dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es, a nosotros, en el nombre de Jesús, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no lo conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Lo que hoy nosotros hablamos parece locura para otros. En aquel tiempo también parecía locura. Entonces se juntan las sectas de demonios, como se juntaban en aquel tiempo la secta de los escribas y los fariseos, y comienzan a sacar cualquier cantidad de doctrinas y mandamientos de hombres dentro de la congregación. Y la palabra de Dios nos está diciendo: ve y predica la palabra dentro y fuera de tiempo, porque es por la palabra que seremos perseguidos y aborrecidos. Hoy vemos a un hombre diciendo que va a haber un modelo para crear una sola moneda, porque el mundo tiene que arreglarse y la situación está difícil. Pero si tenemos una sola moneda, ¿verdad?, nosotros podremos salir de la situación económica que tenemos y la gente se alegra y la iglesia dice: gloria a Dios, Dios está escuchando mi oración. Y yo te pregunto, ¿tendría que venir un orden mundial para nosotros erguir nuestros pechos y decir: Cristo viene pronto? Porque todo está a la vista y el hijo de perdición tendrá que levantarse. Y yo le pregunto, ¿dónde está la iglesia para predicar esto? Se escuchan rumores de guerra, dice la palabra de Dios en Mateo, y habrá guerra, rumores de guerra, habrá hambre, pestes. Y la gente empieza a escuchar eso y empieza a orar: Señor, Señor. Hermano, alégrate, la profecía se está cumpliendo y Cristo viene. Amén. Pero cuando no tenemos la palabra, empezamos a asustarnos, empezamos a temer, porque no hay una palabra firme, fundamentada. No importa cómo seamos por fuera, lo importante es cómo esté vestido por dentro. En un momento determinado, Dios le dijo a Samuel: no veas cómo es él, no veas su tamaño, ni cómo está vestido, porque lo que el hombre ve no es lo que yo veo, porque yo veo en lo interior del hombre. Está buscando un rey y Dios
Y Dios tiene un trato con Samuel. Lo que Samuel quería o buscaba de ver, Dios le está diciendo ahora. No es lo que tú vas a ver, es lo que yo veo en lo interior, es lo interno. Parafraseando, porque no es el tema. Así está la iglesia de hoy. Si tú estás vestida con una falda que te tapa en los tobillos, la gente dice, y te pones velo. ¿Y acaso la palabra no dice que el velo es el cabello de la mujer? Entonces, a veces sin entendimiento estamos hablando palabra de Dios. Pablo le dice a Timoteo, con preocupación, en un momento determinado. Fíjense lo que le dice Pablo a Timoteo. En Primera de Timoteo. Vamos a leerlo. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 11. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 11. Perdón, segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 11, amén. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 11. Dice así: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Filteo, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y transforman la fe de algunos, pero en el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de la iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. O sea, nos llama a apartarnos de la iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Nosotros no estamos aquí para pelear por una palabra, porque ya la palabra está y Cristo la pelea por nosotros. ¿Qué es la diferencia? Si a mí vienen a hablarme y a decirme algo sobre la palabra de Dios, yo no voy a discutir con quien me diga algo diferente a la palabra de Dios. Yo estoy convencido de lo que está escrito en la palabra de Dios. Ya estoy convencido de lo que está escrito en la palabra de Dios. No puedo contenderla porque está escrita. Y la palabra me está diciendo que uno la escuchará y el mundo se lo llevará. Uno la escuchará, intentarán dar fruto, pero el diablo y las cosas del mundo se los llevará. O sea, ya no importa. No hay fundamento estricto, no hay un fundamento claro en la palabra de Dios. Y nos hemos convertido como iglesia en doctrinas de demonios metidas en las congregaciones. Es que si tú no tienes una falda, tú no eres salvo. ¿Dónde está escrito? Dime, ¿dónde está escrito? Entonces, si está escrito y lo agarramos para nosotros, porque el apóstol Pablo le dijo un día a las mujeres: yo no permito a la mujer que hable en la congregación, o sea, cállese la boca entonces. Pero el apóstol Pablo se refiere a unas mujeres que en un momento determinado estaban teniendo una posesión por encima de los hombres. Venían con peinados ostentosos, venían con grandes trajes, con joyas, y había una competencia prácticamente por la posición social que ellas tenían. Y el apóstol Pablo se refiere a ella y les dice: la mujer, vístase de una manera decorosa, como quien muestra piedad. Él está hablando, o sea, no te vistas así. Él está hablando a una iglesia, le está hablando a un tipo de mujer que se metió en una iglesia. Entonces la iglesia viene y es repetitiva. Y es repetitiva, y es repetitiva. ¿De cuál palabra? Del hombre. Por eso el apóstol Pablo, Santiago capítulo 1, antes de leer lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a los hermanos. Santiago capítulo 1,
en el verso 21, dice así: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Si usted se da cuenta, estamos hablando prácticamente de lo que me decía Mateo capítulo 13, porque hay muchos oidores, pero no hacedores de la palabra de Dios. Simplemente la escuchan, es como la que cae en piedra, no tiene fundamento y se pierde. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural, por el cual se considera a sí mismo, y se va y luego olvida cómo era. ¿Por qué? Porque se le habla de la palabra y te dicen gloria a Dios, aleluya, están gozosos de la palabra, creen que la palabra fue buena, fue transformadora, escuchan y dicen tremenda palabra de Dios, sentí el poder de Dios, el Espíritu de Dios estaba ahí conmigo, yo lo sentí, yo lloré, pero cuando se van siguen siendo los mismos diablos. ¿Por qué? Porque no hay una palabra fundamentada realmente como está escrita, sino a través de los mandamientos y los rudimientos del hombre, porque el hombre cree que tiene que acomodar algo de lo que Dios no pudo hacer en la palabra. Vuelvo y repito, si no estamos de acuerdo con lo que está escrito, ¿qué hacemos aquí? Pablo se preocupó por algo que estaba sucediendo en aquel entonces. Ya estamos culminando. Y dice así: segunda de Timoteo, en la segunda carta de Timoteo, Pablo le está escribiendo a Timoteo, precisamente, en el capítulo 1 hasta el 4, en el capítulo 4, del 1 al 4, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, conforme a su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Pablo le está diciendo a Timoteo algo que está aconteciendo hoy. En la segunda carta de Pedro, para que ustedes vean qué tan tremendo lo que estamos hablando y por qué es importante la palabra, en el capítulo 3, dice, en el verso 1, amado, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación de vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y el mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según su propia concupiscencia y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así desde el principio de la creación. Cualquier parecido a la realidad no es coincidencia, es el diablo metido en la iglesia. Estamos hablando vana palabrería y no lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces nosotros que vamos a una iglesia, no seamos oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra de Dios. Seamos diferentes. Pongamos en práctica la palabra. Si alguien viene a decirme a mí algo, yo no le voy a salir con nada. Ora por los diezmos, yo voy a orar. Mira, yo voy a orar. Pero voy a orar conforme está escrita en la palabra de Dios. Y yo no voy a contender con nadie. Si la gente me dice, ¿qué opinas? Yo abro la Biblia y siéntese ahora. Usted me preguntó, pues. Yo le voy a decir qué opino. No qué opino. ¿Qué es lo que está escrito? Vamos a hablar por la palabra. Sin argumento. La palabra escrita. Escrita, sin argumento. Sin argumento. Cuando usted y yo busquemos un argumento, ya se metió el diablo. Sin argumento, la palabra. Judas capítulo 1 dice, antes de Apocalipsis, Judas capítulo 1, en el verso 17, dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Apóstol Pedro, diciendo que vendrán tiempos de burladores,
apóstol Pablo diciendo que vendrán hombres con su propia concupiscencia. Ahora Judas lo está diciendo. Lo que os decían que en los posteriores tiempos habrán burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan división de los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo y conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Escúchame, lo que está diciendo Judas no es cualquier cosa. Aborrecí incluso hasta la ropa que está contaminada por su carne. Imagínense cuánto más Dios, que nos dejó clara su palabra, que habla de su palabra. Usted ve hoy, yo le había hecho un cuento. Yo vi un hombre movido por el diablo en un púlpito y en un altar, diciéndole a otro hombre: dame por las nalgas. Yo vi un hombre agarrando un micrófono y diciéndole a un siervo: dame por las nalgas. Homosexuales en la iglesia. Porque dime tú, un hombre movido por Dios, que haga esto. Aborrecerlo, incluso hasta la ropa contaminada que usan, dice la palabra de Dios. Pero con misericordia orar por ellos, para que se arrepientan y se vuelvan de sus malvados deseos y se vuelvan a Cristo. El tabernáculo de Dios y su ejército celestial de Cristo en la calle, en la maravillosa palabra de Dios. Gracias, muchísimas gracias por su tiempo, y esperamos reciba gloria y la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta una nueva edición del tabernáculo de Dios y su ejército celestial de Cristo en la calle.